Muy bien. Bueno, pues buenas tardes una vez más, bienvenidas, bienvenidos a este ciclo de conferencias de Córdoba en Púrpura 2021 y bienvenidos una tarde más de todas estas que estamos desarrollando a lo largo de estas semanas del mes de abril. Realmente les comentaba, no en la conferencia de ayer, sino en la charla de antes de ayer, que habíamos cambiado un poco la época, ¿no?, en la que estábamos centrándonos desde el punto de vista histórico, y habíamos pasado de esos siglos de la Baja Edad Media que tuvimos durante la semana anterior a la época moderna, a la que hemos dedicado las dos charlas de ayer y de antes de ayer, de los profesores Antonio Díaz y Enrique Soria. Y realmente en la charla de hoy, o en esta prolongación del ciclo que traemos hoy de la conferencia, tengo que decir que vamos a introducir un nuevo cambio, y ese cambio no va a venir tanto de la mano del periodo histórico, de la época abordada, que en realidad va a seguir siendo este periodo de la Baja Edad Media y de la época moderna, sobre todo los primeros siglos de la época moderna, sino que va a venir un poco de la mano de la especialidad de nuestro conferenciante. Si hasta ahora han pasado por aquí fundamentalmente historiadores que son especialistas en una historia de un determinado momento histórico de la ciudad de Córdoba, hoy lo vamos a abordar la charla, la de hoy y la que nos queda dentro del ciclo de conferencias organizadas por la universidad el próximo lunes, cambiando lo que es la perspectiva estrictamente histórica por una perspectiva distinta desde el punto de vista de la disciplina, y en el caso concreto de hoy, pues por la perspectiva literaria, por la perspectiva de lo que son los autores, en el caso de la tarde de hoy más bien las autoras de escritos, de literatura, en definitiva, relatos que han acontecido, ¿no?, y que tienen relación con la historia de Córdoba, con la ciudad de Córdoba, a lo largo de esos siglos. Para hacerlo está con nosotros el profesor Pedro Ruiz, compañero de la Facultad de Filosofía y Letras, catedrático de Literatura Española en la facultad, y que evidentemente es un gran especialista en la historia de la literatura, de la escritura en general, a lo largo de la historia de Córdoba, pero muy en particular quizá de esta época, últimos siglos del medievo, primeros siglos de la modernidad, a la época en la que él, digamos, ha dedicado o ha centrado la mayor parte de sus estudios. Un poco con ese ánimo, quiero decir, sabiendo que él es especialista en los temas literarios de Córdoba a lo largo de ese periodo histórico, la verdad es que le propuse un auténtico reto cuando hablé con él para que participara en este ciclo. Y el reto está simplemente en dirigir la mirada no hacia lo que es más habitual y más común, que son los escritos, los libros, los textos que conservamos de naturaleza escrita en cualquiera de las manifestaciones literarias, bien sean crónicas, bien sean relatos historiográficos, poéticos, de cualquier otro signo, de autores cordobeses, en masculino, ¿no?, de autores cordobeses, sino el reto de centrarse en autoras cordobesas, es decir, el reto de dirigir una mirada desde el punto de vista de la literatura, desde el punto de vista de la escritura, pero de dirigir una mirada hacia las autoras que han desarrollado esa labor literaria a lo largo de la Baja Edad Media o a lo largo de la época moderna. Es verdad que los historiadores, pero bueno, en muchas disciplinas, seguramente a lo largo de las décadas, iba a decir de los años, ¿no?, en fin, desde hace mucho tiempo, hemos polarizado mucho la atención en los autores, quizá porque han sido más prolíficos, porque han sido más numerosos, simplemente, no sé, porque han sido más tratados y son mejor conocidos, y seguramente hemos olvidado un poco pues esa visión del componente, digamos, de lo que es, no me gusta llamarlo género, simplemente la autoría femenina de esos escritos, y creo que es un poco el reto, ¿no?, que yo le planteaba al profesor Pedro Ruiz, y que él muy, no sé si decirlo temerariamente, correcto, lo ha aceptado. Bueno, estoy seguro que lo va a desarrollar perfectamente y con toda solvencia. Él es un gran especialista en la literatura
de este periodo. Lo es también a nivel tanto de la docencia en la universidad como incluso en el desarrollo de numerosos proyectos de investigación que ha tenido en relación con todos estos textos. Realmente, si ustedes miran, pues no sé, numerosos estudios sobre autores cordobeses e incluso biografías que están publicadas en las páginas de la Real Academia de la Historia y en muchos otros lugares han salido de la pluma, ¿no? O más bien de la mente y de la investigación del profesor Pedro Ruiz. Y como les digo, para mí es un auténtico placer que nos acompañe esta tarde y sobre todo para que nos acompañe para hablar y para poner de relieve esa escritura de textos femeninos entre los siglos XIV y XVIII que nos trae esta tarde. Muchísimas gracias, Pedro, cuando quieras. Buenas tardes. Creo que por la distancia, si no le importa, me quito la mascarilla. No es que yo sea especialmente guapo, pero creo que se me oirá mejor. Bien, he obligado en estos casos dar las gracias y desde luego las doy sinceramente a Ricardo por la invitación, pero eso no quita que le guarde un cierto rencor porque efectivamente el embolado que me ha dejado es de consideración. Un reto grande porque hablar de la escritura femenina es casi hacer la radiografía de una ausencia. Un rastreo. Pues, mi primera intención fue abordarla con cierto optimismo y el convencimiento de que iba a encontrar esos nombres que se podrían poner sobre la mesa y reivindicar. Porque, bueno, en definitiva estamos hablando de los siglos que esta ciudad estaba dando nombres como Juan de Mena, Juan Alfonso de Baena, Antón de Montoro, Fernán Pérez de Oliva, Ambrosio de Morales, Juan Rufo, Luis Carrillo, Góngora. En fin, parece la alineación de la selección nacional y casi podría ser la selección nacional de la poesía de toda la lengua española. Bueno, algo parecido debía haber en el caso de la escritura femenina. Bien, no les voy a hacer spoiler, pero no sean demasiado optimistas al respecto, porque, como decía, más bien vamos a indagar sobre una ausencia. La escritura femenina es un asunto muy problemático por muchas razones. La primera, porque se trata de recomponer un archivo de memoria. No hablo todavía de una realidad, hablo de un archivo de memoria donde se entrecruzan datos y valores. Y nos faltan muchos datos y tenemos todavía muchos valores que revisar. Estamos en un debate abierto sobre el carácter de esta escritura y sobre el valor que puede tener su recuperación, además en relación con un discurso que está muy vigente y de una manera beligerante y crítica, y que no puede limitarse, para el caso de la historia de la escritura de mujer, a un mero listado de nombres. Aunque tampoco podemos prescindir de ese listado de nombres. No existe historia sin protagonistas y necesitamos protagonistas femeninas para poder hablar de una literatura de mujer. Lo que voy a hacer, a propósito de Córdoba, y adelantando que la nómina es francamente parca, es hacer una propuesta de reflexión hilvanando algunos de estos elementos, la recuperación de los datos y la revisión de algunos valores para acercarnos a esta realidad. Voy a hacerlo aprovechándome del lugar en el que estamos, que invita a comenzar señalando un monumento bien conocido, que tenemos muy cerca, calculo que 300 metros, de donde estamos. Me refiero al triunfo de San Rafael en el Puente Romano, que está allí a la espera de cumplir en breve su 4º centenario y sigue rodeado de las mismas velas que parecen estar allí desde su fundación. Bien, dirán ustedes, ¿qué tiene que ver este arcángel con la escritura femenina? Tiene mucho que ver. Los hechos casi nunca, por no decir nunca, suceden aislados ni están separados de sus circunstancias. Bien, nos situamos a mediados del siglo XVII en Córdoba, que para variar estaba sumida en una peste. Otra más de las muchas que la habían azotado desde los siglos XIV, XV y casi un anuncio de la que padecemos en la actualidad. El problema entonces no era la vacuna, sino la intercesión celeste. Y como en otras ocasiones,
la erradicación de la peste de Córdoba fue atribuida al ángel custodio, a San Rafael. Y el cabildo de la ciudad, en lógico reconocimiento de favor tan grande, decidió celebrarlo en 1651. De la ocasión de aquella celebración nos queda el monumento que está colocado en mitad del puente romano y el recuerdo impreso de una fiesta que tuvieron lugar. Una relación escrita donde aparece literatura y, por fin, vamos a encontrar un nombre de mujer. A finales de 1651, el cabildo de la ciudad encarga a Pedro Mesía de la Cerda que haga un relato notarial de los eventos que se celebraron, que tuvieron lugar para conmemorar y festejar al arcángel por el final de la peste. Y así, en 1653, sale de los talleres de Salvador C. Atesa, uno de los impresores más activos y más importantes en Córdoba en esos momentos, un volumen, no demasiado grueso, pero de cierta entidad, con el título de Relación de las fiestas eclesiásticas y seculares que la muy noble y siempre leal ciudad de Córdoba ha hecho a su ángel custodio, San Rafael, en este año de 1651 y razón de las causas por que se hicieron. Leer ese volumen es ver en sus páginas un verdadero microcosmos de la ciudad, una auténtica representación a pequeña escala de la vida de lo que podía hacer Córdoba en aquellos momentos, un reflejo no exento de cierta complejidad por la cantidad de elementos y de personajes que intervienen, pero también de una gran coherencia. Si empezamos por los preliminares, vemos ya la intervención de algunas de las órdenes religiosas más notables en la vida de la ciudad, fundamentalmente trinitarios y jesuitas, y algunas de sus figuras más relevantes, de más peso en la vida ciudadana. Una de ellas, el trinitario Juan de Almoguera, es también el autor de uno de los 4 sermones que se recogen de los que se predicaron con motivo de las fiestas, que se predicaron en distintos lugares de la ciudad, y de todos ellos 4 se transcriben literalmente y se incorporan al impreso. Antes del último de estos sermones aparece la descripción al monumento de San Rafael, que todavía seguimos teniendo. Y junto a ello se relata las fiestas de toro y caña que componen o que representan ese componente secular de la fiesta. Y, como no podía faltar, además de toro y caña, hubo un certamen poético. Ese certamen poético aúna en el espacio de la palabra versificada lo religioso y lo mundano, porque los temas giran alrededor de la figura de San Rafael y de su intercesión, pero no dejan de ser un acto social donde la gente bien de la ciudad, los letrados, los cultos, los nobles, el patriciado urbano, van allí a hacer ostentación de su capacidad de hacer versos y seguramente también de su ropa y de su joya y de su posición social. Los poemas que allí se recogen pues se sitúan entre la expresión de la sentimentalidad más o menos sincera a propósito del arcángel y la escenificación de la cultura que distinguía a los estamentos privilegiados de la ciudad, que son los que participan en este certamen. Pensemos que la nómina de participantes la encabeza el vizconde de la Peña Parda, que suena a chiste pero es un nombre real. El vizconde de la Peña Parda, 8 miembros del patriciado urbano, todos varones, son los que ejercen de jueces y secretarios del certamen y son premiados en los distintos certámenes, las distintas pruebas de esa fiesta poética, son premiados textos de 28 firmas diferentes. 28 firmas entre los que identificamos algunos de los personajes notables de la vida ciudadana, autores locales de cierta proyección nacional como Alonso Guajardo Fajardo, un catedrático de leyes de Salamanca, un poeta tan destacado en la historia de la literatura, el gongorino pero madrileño Gabriel Bocángel, y entre ellos una sola dama, doña Ana de Pineda, Serrano y Góngora.
Como ven, con estos nombres no debía proceder del ámbito de los menestrales. Apellidos sonoros y compuestos. Bien, su participación no debió pasar muy desapercibida. Si repasamos la acta de ese certamen, vemos que en el quinto asunto, que consistía en una glosa de una redondilla sobre el custodio, que se premiaba al ganador con una caja de 12 cuchillos con cabo de plata, doña Ana no consiguió el premio, pero consiguió honores de lectura. Fue invitada a salir al estrado y leer en público sus poemas. Entre ellos, el propio autor de la narración, Mesía de la Cerda. En el asunto siguiente, dedicado a las 5 visitas de San Rafael al padre Roelas, que se premiaba con un tintero y una salvadera de plata, doña Ana volvió a conseguir honores de lectura con un romance que presentó. Y lo mismo ocurrió en el certamen siguiente, compartiendo honores de lectura, en este caso nada menos que con Gabriel Bocángel. Y se trataba de un soneto sobre la Orden de San Rafael para que se expusieran las reliquias de los mártires, las mismas que deberían estar en la hornacina que ahora está enfrente de la estatua de San Rafael en el Puente Romano. San Aciclo y Santa Victoria, que como saben ustedes nunca existieron, porque los textos, por un mal error de traducción, de lo que hablaban era de la victoria de Acisclo. Era su triunfo, la palma que identificaba el martirio, no su hermanita Victoria. Pero bueno, así se escribe la historia. Decía que en ese certamen, doña Ana volvió a quedarse a punto de ganar. El premio en este caso era más sustancioso, eran 20 reales de plata del Perú. Se quedó sin ganar, pero leyó. Por suerte tampoco la incluyeron en el premio establecido para la peor poesía que se presentara. Con lo cual la señora quedó en un discreto estado medio. No se le consideraba, por parte de esos 8 jueces, todos varones, digna de los premios, pero sí podríamos decir que formaba parte de la cuota que tenía derecho a leer en público. Es decir, la mujer a la sombra de una actividad fundamentalmente masculina. ¿Qué nos revela este episodio aparentemente tan concreto, tan perdido, sobre la escritura femenina en Córdoba en la primera edad moderna? Bien, en primer lugar, que no nos vamos a encontrar con escritoras en el sentido pleno de la palabra. Como mucho vamos a encontrar a mujeres que hicieron un uso ocasional de la escritura. Ocasional en el doble sentido. En primer lugar, que lo hicieron de manera esporádica, alguna vez, pero también en el sentido de que generalmente respondía a una circunstancia, no a un impulso de la intimidad, sino a una convocatoria pública, a una fiesta, a una celebración, a un motivo que le venía del exterior. Por tanto, se trata, como vemos aquí, de una poesía pública, de una poesía celebrativa, ligada a acontecimientos de la vida social urbana. Nada que ver con la imaginación, la vivencia particular de un autor tal como hoy concebimos a un escritor. En el caso de la poesía, sus obras no presentaban unas características distintivas que las diferenciaran de la práctica de los varones. Competía en los mismos certámenes, trataba los mismos temas, componía con los mismos metros. Eso sí, no conseguía los premios. Y lo hacía, por tanto, en una situación de inferioridad, tanto desde el punto de vista numérico, una sola mujer de 28 nombres que pasan a la acta, como desde el punto de vista del reconocimiento. Ningún premio en ninguno de los certámenes. Bien, lo que podría quedarse en una mera anécdota se eleva a categoría si abrimos el foco para atender a ese título poco pretencioso de la charla, la escritura femenina de los siglos XIV al XVII, y repasamos el ensayo de un catálogo bibliográfico de escritores de la provincia y diócesis de Córdoba, escrito por Rafael Ramírez de Arellano, y que este año cumple su centenario, desde 1921. Pues bien, si repasamos ese volumen de unas 700 páginas en busca de nombres femeninos,
lo que encontramos es algo muy parecido a lo que nos revela esta anécdota. Una práctica ausencia y una posición bastante secundaria a juicio de este autor, de este recopilador, de este erudito cordobés, que, como su nombre indica, también era varón. Bien, al valorar la presencia femenina en esta nómina nos encontramos la constatación numérica de lo que acabo de decir. En las 2.226 entradas con referencia a obras impresas o manuscritas, solo se incluye para este periodo una decena escasa de nombres femeninos, entre ellos el de la ya conocida Ana de Pineda, Serrano y Góngora, y aún contando en ese número algunas mujeres a las que se les reconoce un cierto prestigio intelectual, pero que no dejaron ninguna obra escrita. Luego las mencionaré. Por tanto, la muestra es significativamente escasa. Y los perfiles de las figuras femeninas que se nombran vienen a coincidir también bastante con lo que hemos podido observar a propósito de esa anécdota del certamen poético en honor de San Rafael. Dominan las monjas. De todos los nombres, 5 eran monjas. Y las referencias que tenemos de ellas son escasas, pero significativas. Entresaco algunas observaciones que hace sobre ella Ramírez de Arellano. La madre Leonor de Góngora, que profesó en 1598, estamos en la transición 16-17, y solo dejó un manuscrito, noticias de la fundación del convento de monjas de Santa Ana y vida de religiosas que más han florecido en la virtud desde su fundación. Es decir, una escritura por encargo y ocasional, un único texto y con una motivación externa. En línea similar se encuentra un par de décadas después Sor Luisa María de Jesús con otro manuscrito sobre la fundación de su convento, el de las Dominicas Descalzas del Corpus Christi. Un único manuscrito sobre el mismo tema. Se vio impreso su texto doña Francisca María Carrillo, aunque de manera peculiar, pues este es el título, carta que dirigió a su confesor pidiéndole diese cuenta a su madre de cómo quería ser religiosa en las Descalzas Reales de Madrid, efectivamente se publicó, pero se publicó como apéndice al volumen un volumen genealógico, el epítome de la ascendencia de la Casa de Carrillo, que se publicó en Lisboa en 1639. Es decir, estaba ahí como una noticia curiosa y volvemos a encontrarnos con un escrito ocasional, otra vez relacionado con la religión y, en este caso, de ámbito muy familiar, pidiéndole a la madre que aceptara su, vamos a llamarla así, vocación religiosa. Un poco más detallada es la noticia que da Ramírez de Arellano sobre la cuarta monjita, la venerable madre Antonia de Sierra y San Rafael, que también profesó a principios del 17, y su escritura tiene que ver inevitablemente con su experiencia religiosa, aunque en este caso no sobre una fundación. Cito las palabras de Ramírez de Arellano. Vivió en opinión de santa hasta 6 de agosto de 1633, en que falleció después de 13 años de enfermedad que sufrió con resignación. Durante su enfermedad escribió un libro, parte en verso y parte en prosa, refiriendo sus males. Y según dicen, era de lenguaje agradable y de pensamiento profundo, que más parecía obra de hombre sabio que de mujer sin letras. Y Ramírez de Arellano no había visto el libro, pero sin embargo opinaba que si era profundo debía parecer más de un hombre sabio que de mujer sin letras. Las religiosas, las compañeras de esta monjita, intentaron publicarlo, pero quedó inédito, tras pasar por la censura religiosa. La censura religiosa sí lo aprobó, se conservan los documentos, pero el libro no llegó a la imprenta. Falta de dinero, falta de interés, pero parece que esa experiencia traumática de la monja dolorosa no llegó a plasmarse en letra imprenta. Por último, y no menos significativo, es el caso de Catalina Muñoz de Villarreal. Otra vez,
volvió a dejar solo manuscrito un texto sobre la fundación de su convento. Lo significativo, de nuevo, son las anotaciones del erudito del siglo pasado acerca de los 8 tomos encuadernados en vitela. Es decir, no era una cuartillita, 8 tomos. Y la vitela era el material más lujoso, más caro para la encuadernación. No era una piel cualquiera. Pues incluso con esa entidad de escritura, dice Ramírez de Arellano, que esos volúmenes, cito, no lo escribió de su mano, porque acaso no sabía escribir. Ella los dictaba y los escribía la madre potenciana de San Bernardino y Zúñiga. Los libros no tienen interés literario, pero es lástima que no se les pueda examinar por si contienen algunas noticias de interés histórico. Es decir, otra vez el prejuicio de que el texto no tenía ningún valor literario, como mucho algún valor documental. A lo mejor contaba algún chisme de los entresijos del convento que al erudito local le podía interesar. Pero, sin haberlo visto, no debían tener interés literario. Es más, la señora no sabía escribir. Bien, en este caso no es una dama de la alta sociedad cordobesa, del mundo secular, que puede participar en certámenes. Las 5 figuras responden al mismo perfil, pero sí coinciden con doña Ana de Pineda en el caso de que se trata de una escritura de ocasión o de encargo relacionada con una experiencia personal, pero con especial proyección en lo que tiene de dimensión pública, sobre todo social y religiosa, fundación de conventos, muertes ejemplares, sufrimiento por amor de Dios, es decir, todo aquello que se puede traducir en un mensaje edificante, por no decir propagandístico, para la sociedad. En este caso no tenemos, como en el caso de Ana de Pineda, poemas, por lo menos composiciones en verso, lo que tenemos es una prosa con cierto carácter confesional, o bien íntimo, mis dolores, o bien colectivo, la fundación del convento de mi orden. Volveremos más tarde sobre la curiosa homogeneidad de este grupo. Voy a pararme un momento en los 2 nombres de mujer, de las que, nos dice Ramírez de Arellano, y no le falta verdad, que no dejaron nada escrito, por lo menos nada que se conserve o del que se tenga noticia, que curiosamente son los nombres más conocidos, quizá porque estén en el callejero de la ciudad. La primera, por antigüedad, es Leonor López de Córdoba, que es traída a colación porque aparece como dedicataria de uno de los poemas manuscritos del Cancionero de Baena, que recopiló Juan Alfonso de Baena a mediados del siglo XV. Y hay uno de los poemas se le dedican a Leonor de Córdoba y ahí ya aprovecha Ramírez de Arellano para darnos algunas noticias históricas de su vida, hija de un maestre de Calatrava, que fue fiel a Pedro I, para uno el cruel, para otro el justiciero, pero que el hombre acabó degollado en Sevilla, como manda la ley de los perdedores. La hija se convierte nada menos que en favorita de Catalina de Lancaster, la madre de Juan II, y, casualidad, funda la Capilla del Rosario en San Pablo, donde está enterrada con la familia. Bien, eso es todo lo que sabemos de esta señora, que fundamentalmente aparece como hija y como madre. No sabemos otra cosa de ella. Fue hija del maestre de Calatrava y fue madre de... Bien, y menciona que no escribió nada. La otra es Isabel Losa, que sí ya entra algo más en la categoría de lo que pudiéramos llamar hoy intelectuales o por lo menos de mujeres cultas, y así lo reconoce Ramírez de Arellano, pero no pudiendo consignar ninguna obra que se conserve de ella. Isabel Losa, natural de Córdoba, floreció a finales del siglo XV y principios del XVI. Fue una mujer tan notable por su ciencia que mereció que le hicieran doctora en filosofía en la Universidad de Salamanca. No se sabe qué escribiera y si escribió, se ha perdido su obra. Eso es todo. Bien, por tanto, teníamos la candidata perfecta para haberse convertido en otra Latina, en otra Oliva Sabuco, en otra escritora con nombre. Tenía formación. Lo del reconocimiento como doctora en filosofía por Salamanca ahí me suena un poco a leyenda. Pero en cualquier caso, como dirían los italianos, si non è vero ben trovato.
Es decir, algo haría para que mereciera esta leyenda. Significa que se le reconoció un nivel intelectual muy por encima, por supuesto, de sus compañeras de género y que pudo tener esa capacidad. Sin embargo, no escribió. Claro, parece llamativo de lo que podían ser, de lo que debieron ser las dificultades de acceso a la escritura por parte de las mujeres. No era solo una cuestión de formación y de posibilidades, era una cuestión de horizonte cultural, era una cuestión de escribir para qué o para quién. Porque lo que estamos viendo sistemáticamente es que eran poemas no premiados, manuscritos no publicados, obras perdidas, obras que no despertaban el más mínimo interés, sino era como documento histórico. Y ya empieza la tecnología a hacer de las suyas. Bien, el panorama, como vemos, no se enriquece mucho con los nombres de estas personas. Si es sintomático de algo, implica que las mujeres principales y que tuvieron una vida bastante más intensa que la de unas monjitas, incluso con la formación necesaria para ello, no se planteaban la escritura como algo factible, como algo al alcance de su mano. Un caso muy significativo es el de la siguiente autora que menciona a Ramírez de Arellano, que ni siquiera tiene nombre. Ramírez de Arellano la caracteriza como una romancista, que era como decir una coplera, escribía cosas de medio pelo sin ninguna importancia, vulgares, y que la conocemos por el apelativo de que aparece en la portada del único impreso que sepamos que publicó y que lleva por título Verdadera relación en que se declara la vida y la muerte de San Alejo, compuesta por una hermana de Lucas del Olmo Alfonso. Es decir, no tengo nombre, tengo un hermano. Soy la hermana de. Hombre, es verdad que Lucas del Olmo Alfonso era uno de los autores de relaciones de suceso más prolíficos, más conocidos en la Córdoba del momento. No solo en Córdoba, sus obras se imprimían aparecían en imprentas de toda España, tuvieron mucha difusión en el 18, incluso en el 19 se seguían publicando y sin duda debieron alimentar, dejar buena ganancia en imprentas cordobesas como la del Colegio de la Asunción o como la de Ramos y Coria, que en el final del 18, principio del 19, se especializó justamente en este tipo de publicaciones de consumo. Era como el caso de la época, pero en entregas sueltas. Digo lo del caso porque por la edad creo que la mayoría recordamos la referencia a ese periódico de sucesos extraños, ¿no? y criminales. Bien, un ejemplo clarísimo de ese acercamiento a la escritura por vía familiar y apoyada en el prestigio de un varón y que además solo daba acceso a géneros de consumo popular, géneros denigrados, géneros a los que no se le concedía ningún valor. Tanto así que ni siquiera lo firmaba, solo era la hermana de. Es decir, alguien que estaba cerca de ese motor de bestseller que era Lucas del Olmo Alfonso. Bien, y llegamos a un caso singular por distintos motivos. Y uno de ellos es que es el único caso en que Ramírez de Arellano recoge un fragmento de su obra. Se trata de Ana de Córdoba, que reúne las dos condiciones. Era hija de una familia noble y tuvo una experiencia religiosa. No es una apelación a la canción de Enrique Iglesias, es que no llegó a profesar de monja, como ahora veremos, se quedó en una experiencia. Dice así Ramírez de Arellano. Nació en 1581 y fue hija de los marqueses de Teba y Ardales. A los 8 años leía perfectamente y a los 12 ingresó de novicia en el convento de San Martín de Franciscanas de Cabra. Lo poco que vivió
lo pasó sumida en una monomanía religiosa, no son palabras mías, son de Ramírez de Arellano, usando silicio que le ocasionaron la muerte cuando apenas tenía 15 años. La historia es que es muy cruda. Bien, de ella sí tenemos algunos poemas transcritos que copia Ramírez de Arellano porque se conservaron en un manuscrito. Luego veremos en cuál. Merece la pena que leamos uno de estos ejemplos. Se trata de una composición en dobles quintillas, que para los no especializados les recuerdo que era la estrofa que utilizaban los ciegos para sus coplas populares, escandalosas, de crímenes, de adulterios, de sucesos extraños, y que tenía un cierto desprestigio por esta razón, ¿no? Y en esta en concreto, de la que voy a leer un fragmento, invoca a Dios frente al presunto proyecto de matrimonio que tenía su familia y que contrariaba su vocación de monja, porque ella ha elegido como esposo a Dios. Y dice así esa primera estrofa: Dulce esposo de mi alma, ¿cómo se turba la calma del alma a quien vos regís? ¿Cómo, Señor, permitís que yo no alcance esta palma? ¿Cómo, Señor, no dais muestra del celo que el pecho mueve? ¿Quién habrá que el hecho apruebe si la esposa que ya es vuestra permitís que otro la lleve? En fin, no es precisamente alta poesía. Dejo de comentar esa actitud pasiva y de sumisión que hay rezumando en todo el texto. La rebeldía ante los padres no pasa del lamento, y lo que argumenta es otra servidumbre. No quiero ser esposa de este Señor porque ya soy esposa de Cristo. Siempre en términos de sumisión, de subordinación. Se queda en la perplejidad. Es muy significativo que todas las estrofas sean preguntas. No hay ninguna afirmación. Todo es interrogantes sobre algo que no comprende. Es la situación de alguien que está perdido, sobrepasado por la situación, y que se debate entre dos extremos, pero que los dos se formulan en entrega de matrimonio. O me entrego y me caso con Dios, o me entrego y me caso con este Señor. En cualquier caso, esa idea de la sumisión. Decía que no voy a parar a explotar todas estas manifestaciones, que no hay que imputarle a la pobre Ana de Córdoba, sino a la mentalidad impuesta en la época, obviamente. Me voy a quedar en términos literarios en algunos comentarios sobre el poema. En primer lugar, lo primero que aparece son los ecos de la tradición bíblica del Cantar de los Cantares. Es decir, la fuente de la que se nutre esta mujer en el trance de escribir no es la tradición culta de la poesía secular, sino es la poesía bíblica del Cantar de los Cantares. Obviamente la misma situación de la esposa invocando al esposo que ha desaparecido. Tiene una forma popular. El octosílabo, las coplas de ciego, la estructura del romancero, es decir, se mueven los niveles más bajos de la expresión literaria. Tiene unas apreciables torpezas formales. La rima aguda ya se había desterrado tiempo de la métrica española, y aquí nos encontramos al alma quien vos regís, como Señor permitís. Eso al oído cultivado de un lector de finales del XVI ya le suena a golpe, ¿no? O rimas raras, extra, o rima gramatical, rimar mueve con apruebe. Es decir, denota una falta de dominio técnico que se refleja también en su adscripción a una estética muy anticuada, la del conceptismo cancioneril del siglo XV, como muestra esos recursos de alma, alma, palma, que son de una simpleza evidente. Sobre todo aparece así si lo contrastamos con lo que pocos años antes estaba haciendo Juan de la Cruz en liras, es decir, en una poesía culta, una métrica culta, y siendo un frailecito carmelita con mayor capacidad para materializar en el poema una voz femenina y una intensa pasión amorosa en términos de la filografía platónica. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formase de repente los ojos deseados,
que tengo en mis entrañas dibujados. Basta comparar eso con lo que acabamos de leer. Obviamente cualquier poema de la tradición española al lado del Cántico Espiritual de Juan de la Cruz también se caería. Pero es muy significativo que esto ocurra cuando se trata de un poema en el que un autor varón asume la voz de la mujer. Es decir, es un problema de acceso a la voz, de capacidad de encontrar el lenguaje para manifestar unos sentimientos. Y eso tiene que ver con lo que señalaba antes de la falta de acceso de la mujer a la escritura, no solo por falta de educación, sino por las dificultades de acceso a una lengua propia y a un discurso que escapara a las convenciones impuestas desde el texto y el discurso masculino, que es lo que le pasó a la pobre Ana de Pineda, metiéndose en el berenjenal de competir con los poetas varones del certamen sobre San Rafael, hecho a imagen e interés de esos poetas varones. ¿Por qué conservamos estos poemas? Pues porque un paisano suyo, de Baena, dejó manuscrita una vida de doña Ana de Córdoba. El hombre, el varón, aparece como fedatario y administrador del legado de la mujer, cuando no como manipulador, como sugiere el propio Ramírez de Arellano en un significativo pasaje. No sabemos si en estos versos habrá algún remiendo de Gutiérrez de Espejo, pues nos parecen demasiado buenos para una niña de 15 primaveras. Podría haber dicho lo mismo para una mujer. La mediación del varón. La mediación no solo como transmisor de los textos, sino también como sospechoso de manipulador, de maquillador, para que un texto de mujer pueda ponerse a la altura de un texto literario. Este comentario de Ramírez de Arellano, que resulta llamativo, no lo es tanto si recordamos la primera entrada que leímos de su ensayo. Por razones de alfabeto, la primera ficha corresponde a doña Josefa de Acosta. Pues bien, ahí Ramírez de Arellano se despacha. Dice de Josefa de Acosta: beata rezadora, autora de un libro de 147 folios, de letra muy metida, en que se refiere su vida, llena de sandeces y milagros estúpidos. Hacía versos bastante malos. El libro, que posee el escultor don Mateo Inurria, no tiene portada y comienza así: traslado del original de la vida de doña Josefa de Acosta, fiel y legalmente sacado por mí, fray Rafael de Arriate, su confesor, y es como sigue de lo que escribió por su misma mano por mandado de sus confesores. Es decir, el manuscrito, cuando se conserva, es una copia hecha por un hombre, que es el que la ha conservado y la ha transmitido, y donde insiste en que lo ha escrito por orden de otro hombre, de sus confesores. Bien, podía haberse quedado ahí, ya había dejado a la pobre Josefa de Acosta bastante con un traje bien hecho, pero parece que no, le faltaba el último remate. La autora fue cordobesa, por eso está en el ensayo, y vivió en la calle de San Pablo. Buen detalle. Y concluye: estaba loca de remate. No debía haber llegado todavía aquí la obra de Freud para que no hubiese hablado de histeria, sino directamente hubiese hablado de histeria femenina. En este caso parece que Ramírez de Arellano llegó a leer al menos el comienzo del manuscrito. Sus juicios de valor, más bien son prejuicios de valor. Si volvemos a la autora, nos encontramos otra vez con el caso de la escritura de unas experiencias espirituales, en este caso tachadas directamente de aberrantes, y que se escriben como para ser exorcizadas. Es decir, esa pulsión nerviosa, histérica que tenía la dama, pues tenía que exorcizarse por medio de la escritura. Por eso se lo mandan a hacer su
sus confesores, mitad como examen de conciencia y mitad como penitencia. Escribe tu vida, muchacha. Bien, ordenado por la Iglesia masculina, que es quien lo administra, quien controla su difusión y espera a que otro varón establezca su juicio sumario. Loca de remate. Bien, volvamos a las monjas para ir concluyendo. Decía que de esa nómina de escritoras, que en las 700 páginas de Ramírez de Arellano he podido extraer escasamente una docena, la mitad son monjas. Y de ellas, de las 5, 3 las conocemos por la misma fuente. Una fuente a la que reiteradamente acude Ramírez de Arellano, que es un manuscrito de principios del siglo XIX de otro erudito local de Lucena, porque ya era llamativo que las 3 monjas se nos decía que era de Lucena. Ahora sabemos por qué. Porque es que quien recopiló sus noticias era de Lucena. Y se trataba del erudito de principios del XIX, Fernando Ramírez de Luque, que se mueve en el entorno de Lucena y dedica prácticamente toda su producción a alabanzas de, digamos, de figuras o de sucesos locales. Ahí es donde se sitúa la noticia de esas 3 monjitas de entre finales del 16 y principios del 17. Están ahí porque son de Lucena. Bien, como vemos, tanto el trabajo historiográfico de los eruditos recogiendo noticias como los juicios críticos que se vierten en ese trabajo actúan como filtros de nuestro conocimiento, o habría que decir en este caso, de nuestra ignorancia, de la escritura femenina en los primeros siglos de la modernidad. Con los datos y valores que tenemos de la lectura que he hecho del ensayo de Ramírez de Arellano, podemos dibujar un panorama para la escritura femenina en Córdoba de esos siglos que tiene una gran similitud con lo que ocurre, con lo que sabemos, las noticias que tenemos del escenario hispánico general, sin otra diferencia que la intensidad que puede haber, por ejemplo, en la vida de la corte o en ciertos núcleos donde los conventos femeninos eran más potentes, o de la aparición de figuras singulares como pudieran ser Teresa de Jesús, María de Zaya o Sor Juana Inés de la Cruz. Quitando esas pequeñas diferencias de matiz, no hay una diferencia sustancial entre lo que ocurría en Córdoba y lo que ocurría en el resto del panorama del Imperio español. Se trata en todos los casos de una escritura que se mueve en ámbitos muy restringidos, generalmente ligados con la experiencia religiosa, y hecha por mujeres que solo tienen un acceso esporádico a la literatura de consumo, y en este caso de los niveles más bajos, como esa relación de la hermana de Lucas del Olmo, que tenían algunas posibilidades de manifestación, de presentación pública, en el caso de esa poesía pública festiva, pero que intuimos que aparecían como una concesión que los varones hacían para dejarle un pequeño lugar en su espacio. Y que si llegaron a escribir, y cuando lo hicieron, encontraron una cantidad enorme de obstáculos y de condicionamientos para su transmisión, tanto en su estricta contemporaneidad como en los juicios críticos que siguieron después. Si hubo poco, lo que hubo debió ser poco en comparación con las posibilidades que tenían los hombres. De eso poco se conservó una parte muy reducida y encima fue filtrado por todos estos juicios de valor de los que he ido espigando algunos ejemplos sacados de el, por otra parte, benemérito erudito cordobés de hace un siglo. Para concluir, quisiera hacer algunas reflexiones acudiendo a unos conceptos que en nuestro campo, bueno, iba a decir, usamos con frecuencia los de cierta edad, porque ya todo empieza a pasar de moda. En 1965, todavía en un cierto exilio, por razones políticas, Rodríguez Moñino pronunció en Berkeley, en California, una conferencia que ha quedado para los anales,
El título que le dio, y fue fundamental para los estudios en el campo en el que yo habitualmente trabajo, que es la poesía de los llamados siglos de oro, se llamaba Realidad histórica y construcción crítica. Esa dualidad, esa conferencia nos hizo reflexionar sobre esa dualidad. Una cosa es lo que realmente ocurrió, lo que podemos intuir que fue la realidad de la historia, y otra cosa es la construcción crítica a posteriori que hemos hecho de esa realidad. En el caso de la escritura femenina, la construcción crítica agrava la escasez de una realidad histórica bastante marcada y bastante condicionada. Nosotros no podemos cambiar la realidad. No tenemos el Ministerio del Tiempo para ir al siglo XVI y publicar el manuscrito de la monjita o para animar a las mujeres a que escribieran. La realidad sucedió como lo hizo. Lo que sí podemos es reducir la distancia entre esa realidad y las huellas que nos quedan de esa realidad y la construcción crítica con la que hoy la percibimos o la deformamos. Por eso decía al principio, datos y valores. Nos faltan datos, pero tenemos que hacer una reflexión profunda sobre los valores desde los que los manejamos. Debemos recuperar datos y textos para tener una noticia más precisa de la realidad histórica de la escritura femenina. Pero debemos también eliminar los efectos de los filtros y de las intermediaciones y, sobre todo, hacer una construcción crítica que nos permita leerlo desde un modelo que respete, en primer lugar, las circunstancias históricas de la producción, para no exigir algo que no era dado exigir, que no era posible exigirle. Que respete las circunstancias históricas de producción, pero al tiempo y, sobre todo, que pueda ofrecer una propuesta de interés para el lector, sobre todo para las lectoras actuales. Espero haberlo animado un poco para seguir avanzando en este camino. Muchas gracias. No sé si está previsto coloquio. En cualquier caso, estoy a disposición. Sí, Pedro, realmente de la charla lo que se puede deducir es la apertura de un campo muy poco explorado, muy poco hollado, no sé si con muchas posibilidades. Mi pregunta es, ¿se conservan textos realmente? Quiero decir que nos has leído alguno de Ana de Córdoba, entiendo que no los hay, por ejemplo, de esta Pineda primera que nos comentabas no. en el ¿Y algún otro texto? Quiero decir, ¿es posible encontrar textos de estas autoras? Ahora mismo, como decía antes, hay proyectos y grupos de investigación que están trabajando intensamente y bien en esto. Y concretamente el grupo de una compañera con la que además trabajamos en red, el grupo se llama BIESES, B-I-E-S-E-S, el anagrama de Biografía de Escritoras Españolas. Y han hecho una base de datos impresionante en la que están recopilando una cantidad ingente de textos escritos por mujeres. Eso sí, la práctica totalidad de esos textos, aparte de las autoras conocidas, las que he mencionado antes, la mayoría son o cartas familiares, o memorias privadas, o crónicas de la vida conventual. Era en lo que estaban reducidas. La producción era ingente. Parece que en muchos conventos, sobre todo de ciertas órdenes, era muy intensa la práctica de la escritura, pero una escritura muy encapsulada en ese ambiente, muy circunscrita tanto por referencias como por estilo, como por destinataria a ese ambiente. Entonces sería posible recuperarla, y de hecho se están recuperando. El problema fundamental, y eso forma parte de esa herencia de la mentalidad masculina,
es las dificultades de acceso que muchas veces las propias herederas actuales de la orden ponen a las investigadoras. Me consta por estas compañeras que en algunos casos han tenido que casi recurrir al soborno para poder acceder a los archivos y consultados bajo estricta vigilancia. No se sabe por temor a qué, pero así, ¿no? Sí, yo creo que es posible recuperar, por eso hablaba de un archivo de datos que podemos ampliar. Sospecho que más en cantidad que en calidad. Es decir, dudo que podamos encontrar textos sustancialmente distintos de los que conocemos. Al menos lo que sí nos permitirá es tener una fotografía de grupo más amplia. No eran tan pocas las mujeres que escribieron. El problema es por qué esa escritura se quedaba en los límites de la privacidad. No trascendía al espacio público como lo hacía el de los hombres. Y si lo trascendía era eso, en términos de ejemplificación, de edificación, como se decía en términos de la doctrina contrarreformista, ¿no? Ejemplos de sufrimiento virtuoso, ejemplos de fundación de conventos, de piedad, pero no otra cosa, no se le concedía otro ámbito de vida anímica a la mujer. Sí. ¿Bajo seudónimo? Hay algún caso. Antes he mencionado el caso de Oliva Sabuco de Nantes y Barrera, que es un caso curioso y que sigue en debate. En torno a 1546, si no recuerdo mal, año arriba, año abajo, aparece un nuevo tratado de la naturaleza del hombre. Un texto filosófico potente, en forma de diálogo entre unos pastores, pero que hablan de cosas de filosofía, en algunos casos con ciertos adelantos respecto a la medicina y al conocimiento del cuerpo peculiares. Lo curioso es que ese mismo texto aparece unos años después, en 1560 y algo, y en Portugal, ahora firmado por Miguel Sabuco, el papá de Doña Oliva, y diciendo que en realidad el libro lo escribió él, pero que se lo hizo firmar a su hija por si la Inquisición lo perseguía, porque tocaba temas delicados. La hija contestó diciendo que no, que era ella. El caso es que ahora mismo la crítica discute. Hay quienes piensan que era el padre y hay quienes defienden que era la hija. Yo creo que en los dos casos hay motivos ideológicos, ¿no? Pero bueno, quiero decir que esos casos salen y resultan problemáticos. Era bastante comprometido en aquella época sumar al pecado de escribir el pecado de usurpación de la mentalidad, de la personalidad masculina. No hemos llegado todavía a George Sand ni a Fernán Caballero. En el 19 podía ser, pero en el 16-17 es rarísimo. Los casos de usurpación de personalidad masculina, prácticamente solo ocurrían por una razón. Era en el teatro y para que las actrices pudieran salir en calzas y los mosqueteros pudieran verle las piernas. Entonces los autores de teatro se las componían de la manera que fuera para que en algún momento de la comedia la chica se disfrazara de varón, para regocijo de los espectadores. De ahí se traslada a la comedia, a la novela, y hay casos de travestismo en ese sentido. El propio Cervantes en Don Quijote, esa escena tan sensual de Dorotea vestida de varón lavándose los pies en el lago, tiene su tarea, ¿no? Pero siempre aparecía en ese ámbito. Casos de mujeres que firmaran con seudónimo masculino no se conoce ni son previsibles las circunstancias. Es más, ahora una investigadora mujer se empeña en que una de las pocas autoras laicas de escritura seglar y para la imprenta y para el mercado, como fue María de Zayas, según ella, no. Era un seudónimo de Castillo Solórzano, apoyándose en argumentos tan sólidos como que en un certamen poético, como el que participó doña Ana de Córdoba,
El secretario del certamen, como era habitual, hacía un vejamen de todos los que participaban, que era una especie de comentario burlesco de todo, y decía que doña María de Zaya tenía bigote. Y todo eso le sirve a esta señora para defender que María de Zaya era la firma falsa de Alonso Castillo Solórzano. Es decir, que más bien nos están planteando cosas contrarias. La usurpación de Miguel de la obra de su hija, la atribución de la obra de María de Zaya a otro novelista más famoso, casos contrarios, seudónimos masculinos que yo conozca en la cultura española de estos siglos no se da, y las posibilidades de que se dieran serían muy extrañas. Pero el hecho de que haya tantos testimonios sobre religiosas, se puede atribuir, ¿vale? La formación, la oportunidad, se puede atribuir a la construcción. Quiero decir que en realidad tenemos estos testimonios porque alguien se ha interesado porque lleguen hasta nosotros, quiero decir, ¿no? Que hacemos capturar. Hombre, no tanto. Porque son religiosas y otros escritos no, o podemos vincularlo con que realmente hay una formación y una dedicación. Yo diría que hay dos factores. El primero es que la vida conventual, de ciertas órdenes, no todas, pero de ciertas órdenes favorecía esto. Favorecía esto porque era el único espacio en el que la mujer dentro de la Iglesia católica podía tener alguna voz. Y entonces, el caso de Santa Teresa es paradigmático. El caso de Teresa de Jesús es paradigmático no solo por su propia actitud, sino por lo que nos cuenta en el libro de las fundaciones, en el libro de su vida, de cuáles eran las prácticas que se regían en los conventos carmelitanos. Y es curioso porque de los conventos carmelitanos, de los que sí se conservan más manuscritos de composiciones poéticas. Porque, entre otras cosas, la utilizaban, además de los servicios religiosos, la liturgia, para entretenerse en las horas de recreo. Es decir, había órdenes que sí fomentaban un cierto acceso a la palabra en la vida conventual. Y también es cierto que los conventos eran el refugio de muchas mujeres de buena familia que llegaban ahí con formación. No todas, pero había algunas. Y eso pues generaba un cierto núcleo. Y por otra parte tenían la coartada de que ahí no había suspicacias morales, porque su escritura no podía servir de escándalo, eran mujeres escribiendo de cosas de mujeres para mujeres, todo se quedaba ahí. Entonces había un cierto desarrollo. Pero además, por el carácter institucional, no creo que solo por religiosos, sino por el carácter institucional, sí hay un espacio de archivo que la mujer seglar no tenía. Si alguna mujer seglar llegó alguna vez a escribir y a guardar papeles, se liquidarían en la almoneda de sus bienes, o sencillamente se quemarían o se destinarían a hacer cucuruchos de cohetes, que era uno de los destinos nobles del papel impreso en el siglo XVII, ¿no? Para fuegos artificiales. Algunos libros se lo merecían, ganaban con el cambio, ¿no? En cambio, en los conventos eso no se destruía, quedaba en los archivos. No creo que con esa idea como de para la posteridad, porque la prueba está que cuando las investigadoras intentan acceder a esos archivos son peores que Fort Knox y la Casa Blanca, ¿no? Pero sí que propiciaba eso, que hubiera una práctica de la escritura mayor que en la vida laica y que tuviera más posibilidades de conservación por ese carácter de colectividad gremial que tenían las órdenes religiosas. Muchísimas gracias a todos.